Mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad de IEXPRO de la licenciatura en Derecho con énfasis en Litigación y Juzgamiento Oral. Mi modalidad en DILIA, de la materia Amparo 2, impartida por mi docente Ana Aurora Mir Cutier. Hablaré sobre el cumplimiento a la protección de los derechos humanos y en la economía procesal de la nueva Ley de Amparo, protección de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos y la economía procesal son dos pilares fundamentales de la nueva ley de amparo. La nueva ley de amparo busca garantizar una justicia más ágil y efectiva sin descuidar la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. La ley establece que en todas las etapas del juicio de amparo se deben interpretar y aplicar las normas más favorables a la protección de los derechos humanos. Se establece la obligación de los jueces de verificar que las leyes y actos de autoridad se ajusten a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La ley incluye nuevos derechos protegidos por el amparo, como el derecho de la identidad, el acceso a la tecnología, de la información y comunicación, entre otros. Se enfatiza la protección de grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, migrantes, entre otros. Se promueven mecanismos para facilitar el acceso a la justicia, como la simplificación de procedimientos y la garantía de representación legal. Gratuita, obviamente. En ciertos casos, la ley establece que las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse de manera más favorable a la persona que se ampara. Incluso, si las disposiciones legales son ambiguas, los jueces deben de verificar que las leyes y actos de autoridad se ajusten a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se privilegia la interpretación y aplicación de la ley a favor de la protección más amplia de los derechos humanos de las personas, además de los derechos clásicos protegidos por el amparo: propiedad, trabajo, educación, etc. Se incorporan derechos emergentes, como el derecho a la protección de datos personales y al medio ambiente sano. Se establecen medidas para garantizar un acceso efectivo a la justicia, como la atención especializada a personas en situación de vulnerabilidad, la facilitación de la presentación de demandas y la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, garantías de respeto a derechos humanos en procedimientos penales. Se establecen reglas específicas para garantizar que los procedimientos penales respeten los derechos humanos de las personas, como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la prohibición de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se establecen medidas para garantizar la reparación integral del daño en casos de violación de derechos humanos, incluyendo la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La nueva ley de amparo establece que los jueces deben realizar un control de convencionalidad para verificar que las leyes nacionales se ajusten a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Esto implica que, en caso de conflicto entre las constituciones y los tratados internacionales, se debe aplicar la norma que brinde una mayor protección. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite jurisprudencia y criterios interpretativos sobre derechos humanos que son vinculantes para los jueces en caso de amparo. Esto contribuye a una interpretación más amplia y progresista de los derechos humanos en el sistema judicial mexicano. La ley de amparo establece medidas específicas para garantizar el acceso a la justicia para grupos vulnerables como personas con discapacidades, comunidades indígenas, personas migrantes, entre otros. Se promueve la igualdad procesal y se otorgan facilidades adicionales para estos grupos, pueden hacer valer sus derechos. A través del juicio de amparo
se controla la legalidad y constitucionalidad de los actos de autoridad que vulneren derechos humanos. Los ciudadanos pueden impugnar leyes o actos que consideren contrarios a sus derechos fundamentales, lo que contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. La ley de amparo también juega un papel importante en casos de justicia transicional como en el contexto de violaciones graves a los derechos humanos, al permitir que las víctimas obtengan reparación del daño y acceso a la verdad y la justicia. Garantía de derechos en procedimientos penales y administrativos. La ley garantiza que los procedimientos penales y administrativos respeten los derechos humanos, como el derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa adecuada. En resumen, la nueva ley de amparo en México está diseñada para fortalecer la protección de los derechos humanos al establecer mecanismos efectivos para su defensa y garantía. Dentro del sistema judicial del país, economía procesal, por otro lado, la economía procesal es un principio fundamental en la nueva ley de amparo. Se busca evitar la duplicidad de procesos y la dilación indebida en la resolución de los casos. Para ello, se han implementado medidas como la concentración de los actos procesales, la limitación de recursos dilatorios y la posibilidad de resolver varias cuestiones en una sola sentencia. La ley fomenta la concentración de actos procesales para evitar la dilatación en la resolución de los casos. Se busca que los procedimientos sean más ágiles, eficientes, reduciendo los tiempos de espera y los costos asociados. Se establecen plazos más cortos para la tramitación de los juicios de amparo, tanto en la presentación de demandas como en la emisión de resoluciones. Esto contribuye a acelerar el proceso y a evitar la prolongación innecesaria de los casos. La ley limita el uso de recursos dilatorios que puedan entorpecer el proceso, como la presentación de incidentes o recursos sin fundamentos sólidos. Esto permite que los casos avancen de manera más fluida y eficiente. Se fomenta la conciliación como una forma de resolver conflictos de manera extrajudicial, evitando la saturación de los tribunales y reduciendo los tiempos de resolución de los casos. En conjunto, estas medidas buscan garantizar una justicia más efectiva que proteja los derechos humanos de manera integral y al mismo tiempo promueva la economía procesal para optimizar los recursos del sistema judicial. La economía procesal es un concepto fundamental en el ámbito jurídico que se refiere a la optimización de los recursos y la eficiencia en la administración de justicia. En el contexto de la nueva ley de amparo se aplica una serie de medidas para promover esta eficiencia. Aquí te doy más detalles sobre algunos aspectos claves. Concentración de estos actos procesales. Este principio implica agrupar los actos procesales en una misma etapa del procedimiento, evitando la dispersión y la repetición de diligencias. Por ejemplo, en el juicio de amparo se concentran las etapas de demanda, contestación, pruebas y alegatos, lo que agiliza el proceso y reduce los tiempos muertos. Reducción de plazos. La nueva ley establece plazos más cortos para la presentación de demandas, contestaciones y resoluciones, lo que evita la dilación injustificada de los procedimientos. Esto implica que los jueces deben resolver los casos en un tiempo razonable, lo que beneficia a los justiciables como la administración de la justicia en su conjunto. Limitación de recursos dilatorios. Se restringe el uso de recursos procesales que tengan como único propósito dilatar el procedimiento, como los incidentes innecesarios o los recursos sin fundamentos sólidos. Esto evita la interposición de recursos meramente dilatorios y garantiza una tramitación más ágil de los casos. Promoción de la oralidad. La oralidad en los procedimientos judiciales implica que las audiencias y las resoluciones se realicen de manera verbal
y en tiempo real, lo que agiliza los procesos y reduce la carga de trabajo de los tribunales. En el juicio de amparo, por ejemplo, se promueve la celebración de audiencias orales para resolver las cuestiones más relevantes del caso. Uso de tecnologías. La implementación de tecnologías en la gestión de procesos judiciales, como la presentación de demandas en línea o la videoconferencia para realizar audiencias, contribuye a agilizar los trámites y reducir los costos asociados a los desplazamientos y el manejo de documentos físicos. En resumen, la economía procesal en la nueva ley de amparo busca garantizar una administración de justicia más eficiente que permita resolver los casos de manera ágil y oportuna, sin descuidar el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Esto es todo por mi parte y espero haber comprendido bien el tema. Gracias, maestro.